Lucas capítulo 13, donde el Señor Jesús nos enseña acerca de lo que la respuesta o las lecciones que podemos tener ante calamidades donde muchas personas pierden la vida. Inesperadamente, súbitamente, personas mueren. ¿Cómo podemos interpretar esos incidentes, esos sucesos? Vamos a leer los versículos del 1 al 5 del capítulo 13 de Lucas, donde el autor nos dice lo siguiente. En esa misma ocasión había allí algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué lecciones podemos obtener de estos versículos, de esta enseñanza de Jesús? Hoy vivimos en una época en la historia que, en contraste a otras épocas pasadas, estamos expuestos instantáneamente a todo lo que sucede en el mundo. Los medios de comunicación inmediatamente nos bombardean con información, con imágenes de todo tipo de suceso mundial, particularmente si uno de estos incidentes es catastrófico, es calamitoso, donde cientos o miles de personas pierden la vida. Toda catástrofe o tragedia humana viene a nuestros hogares por medio de la televisión, computadoras, aquellos más jóvenes, iPhones y esos aparatitos que ya se usan, y estamos inmediatamente expuestos al dolor, a la tristeza, a las tragedias que afectan a personas en cualquier punto del globo terráqueo. Estos días, y particularmente esta semana, estamos experimentando el constante bombardeo de noticias e imágenes procedentes de Haití y este devastador terremoto que ha destruido prácticamente a toda la ciudad de Puerto Príncipe y ha masacrado a miles y miles de personas en todo el país. Esto es realmente abrumador. Si ustedes ven las noticias, hasta se les saltan las lágrimas a uno de observarlo. En cortos años hemos podido experimentar, observar y ser testigos por medio de la televisión de todo tipo de tragedia, donde miles de personas han perecido. Ataques terroristas en el Medio Oriente, India, Pakistán, Europa, Israel, aún en nuestro país, el famoso 9/11, donde las torres gemelas se derrumbaron y por lo menos 3.000 almas perecieron. El huracán Katrina y otros. Destrucción de ciudades y personas en guerras en Irak, en Afganistán, que todavía continúan. Desastres naturales, masacres, crímenes terribles, eventos calamitosos, genocidios, accidentes aéreos, muerte al por mayor en múltiples lugares. Hoy las vemos en nuestros televisores una y otra vez, en las noticias. ¿No se puede evitar? La verdad es que si no viviéramos en esta época no estaríamos conscientes de toda la tragedia que sucede alrededor del mundo. Pero todas estas cosas siempre han ocurrido desde el comienzo de la historia, desde Génesis 3. Hoy estamos más familiarizados, tal vez más concientizados de ellas, porque la comunicación masiva en el mundo moderno lo hace posible. Vivir en este planeta es algo peligroso, ¿no es cierto? Y las tragedias realmente no se pueden evitar. Y cuando la tragedia, cuando la calamidad viene y destruye a millares de personas, las preguntas surgen. ¿Por qué?
Sin duda algunos de ustedes tal vez se las han hecho estos días. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Qué es lo que Dios está tratando de decirnos? ¿Cómo podemos hacer sentido de estas cosas? Todos sabemos que todo ser humano, cada uno de nosotros, va a perecer, va a morir algún día. Eso lo entendemos, pero lo que nos cuesta entender es este tipo de muerte calamitosa, tragedias repentinas, aparentemente sin sentido, inexplicables. ¿Por qué la muerte de tantas personas como en Haití, tan inesperada y súbitamente? Cientos de miles en el terremoto y tantos más como consecuencias de lo que viene. Las enfermedades, la contaminación. Por lo menos 100,000 personas han perecido y nos dicen que más van a perecer como resultado de esto. Lo que nos cuesta entender es este elemento sorpresivo inesperado de la muerte, especialmente cuando afecta a tantas personas. ¿Qué es el significado de todo esto? ¿Cómo podemos explicar estas cosas? Este pasaje que vamos a examinar, en estos versículos el Señor Jesús nos ayuda a comprender las lecciones que debemos sacar cuando algo así sucede. Para empezar, pensemos en la teología de los judíos de la época y antes de esa época. Los judíos tenían una teología muy particular en cuanto a cómo interpretar las calamidades. Los judíos pensaban que cualquier persona o grupo de personas que sufrían calamidades y tragedias en sus vidas, eso era el resultado del juicio de Dios sobre ellos, como consecuencia de sus pecados. Este tipo de teología en Israel se remonta a la época de los patriarcas. Ustedes recuerdan, uno de ellos en esta época, Job, quien vivió en este periodo, sufrió como ningún otro individuo en el registro bíblico, perdió toda su familia, perdió a sus hijos, sus hijas que fueron aplastadas en el edificio donde se encontraban, perdió sus posesiones, perdió su salud, sufrió una enfermedad que realmente es increíble. Y en los capítulos del 4 a lo que sigue del libro vienen 3 amigos que tratan de confortarlo, por decirlo así, cuando en realidad hicieron todo lo opuesto. Por ejemplo, Elifaz comienza a hablarle a Job en el capítulo 4, versículo 7, y le dice: recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Versículo 8, por lo que yo he visto, los que aran iniquidad y los que siembran aflicción, esos ciegan. Y continúa, y sus amigos, allá en el capítulo 22, versículo 4, otra vez Elifaz, dice: es causa de tu piedad que Él, Dios, te reprende, que entra en juicio contigo. Versículo 5, ¿no es grande tu maldad y sin fin tus iniquidades? ¿Ven lo que está diciendo? En otras palabras, Job, tú estás sufriendo porque has pecado y lo estás escondiendo. Y Dios te está castigando por tu pecado. Esta era la teología convencional de los judíos. Y francamente, muchos estarán pensando, a lo mejor Dios está castigando de una manera singular y especial a esta nación de Haití. Alguien me dijo ya, bueno, es que lo que pasa es que hay tanto pecado, tanto vudú, tanta brujería, tantas de estas cosas que Dios los está castigando. Bueno, eso es lo que los judíos pensaban. Los eventos trágicos ocurren en la vida de los que Dios desea castigar porque ellos no son buenas personas. Cuando vamos al Nuevo Testamento, las cosas no cambiaron. Aún sus discípulos pensaban eso. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en Juan 9, donde nos dice Juan, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿se acuerdan? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? ¿Ven?
La creencia era que si alguien sufría era el resultado de su propio pecado, tal vez el resultado del pecado de su familia, o si pudiéramos extenderlo del grupo al cual pertenecía, tal vez una nación. Estaba leyendo de Spurgeon. Charles Spurgeon en 1861 predicó un sermón que era una respuesta a la creencia en Londres de que Dios castigaba a ciertas personas. Había ocurrido un terrible accidente en Londres y este accidente ocurrió un día domingo y la gente pensaba, los creyentes pensaban que esta tragedia sucedió como castigos de Dios sobre aquellos que habían quebrantado el día del Señor. ¿Es cierto eso? Bueno, si ese fuera el caso, tal vez nuestra iglesia no estaría muy poblada porque yo sé que muchos viajan en domingo. ¿Qué quiere decir cuando estas cosas suceden? ¿Será que Dios escoge a ciertas personas reunidas en algún lugar y ciudad y decide matarlas por sus pecados? Sabemos que la gente inicua y gente piadosa a veces están juntos donde un incidente catastrófico sucede. Sin duda muchos creyentes murieron en Haití, no solo los malos y perversos. Así como el resto de las personas que no conocen a Dios, algunos creyentes han perecido físicamente. Entonces, ¿qué significado tiene una tragedia como esta y otras? ¿Qué está tratando de decirnos Dios? El Señor Jesús contesta la pregunta en el pasaje que vamos a examinar y vamos a dividir este pasaje en tres partes. La primera división es la tragedia del templo. La segunda división es la tragedia de la torre de Siloé y finalmente la verdadera tragedia. Tres porciones. Comienza el versículo 1 diciéndonos, en esta misma ocasión había allí algunos, deténganse ahí. ¿Quiénes son estos algunos? Bueno, nos encontramos en una porción del libro de Lucas donde el Señor Jesús está llamando a su audiencia, a las multitudes, a venir y recibirle como Salvador. Es un mensaje evangelístico que comienza en el capítulo 12, versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tantos que unos y otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos. Había una multitud y por supuesto también el grupo de sus discípulos. En esta ocasión, nos dice el capítulo 13, versículo 1, que algunos de ese grupo, le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. No sabemos quiénes son estos algunos, un grupo de personas. El contexto del pasaje es un contexto de juicio. Por ejemplo, en el capítulo 12, versículo 58, ya al final del capítulo 12, leemos esto: cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Es un contexto de juicio. Y lo que está enseñando ahí el Señor es que antes de ir a la corte, arréglate con aquella persona que trae acusaciones contigo. Por supuesto, la lección espiritual es que antes de entrar en juicio con Dios, quien es el juez, estás seguro que estés bien con Dios. Porque del momento en que uno entra en juicio con el juez del universo, en ese momento ya es muy tarde. Lo que te espera no es la cárcel, es la perdición eterna. Esa es la idea. Entonces el tema de todo este pasaje es juicio. Y pensando en juicio, entonces, algunos, como nos dice ahí el versículo 1, pensando en ese juicio de Dios, traen a Jesús el tema de los galileos que Pilato había liquidado, asesinado allí en el templo. ¿Fue este incidente trágico el juicio de Dios en la vida de esos hombres? Esta era la pregunta que estaba detrás de lo que ellos trajeron a la atención de Jesús. Estaba en la mente de estos individuos. El incidente mencionado acababa de suceder. Es obvio porque ellos lo mencionan como si todos estuvieran familiarizados con lo que ocurrió allá en el templo.
Todo el mundo había escuchado algo acerca de este crimen en Jerusalén. Pilato, ustedes recuerdan, era el gobernador romano en Israel, quien representaba al imperio romano en la nación judía. Pilato tenía la reputación de ser un individuo inflexible, un individuo implacable. Su gobierno se caracterizó por corrupción política, coimas, robos, abusos de los judíos y frecuentes ejecuciones de los que se rebelaban contra su autoridad. Pilato no era un buen chico. Fue justamente ese trato de Pilato para con los judíos que precipitó la rebelión judía que finalmente culminó en el año 70 después de Cristo con la invasión de las tropas romanas de Jerusalén, donde exterminaron a millones de personas. La destrucción total de esa ciudad, de Jerusalén. Desconocemos los detalles de lo que sucedió con estos galileos allá en el versículo 1. Aparentemente Pilato persiguió a estos judíos galileos. ¿Por qué? Porque eran rebeldes contra su autoridad. Y mientras ellos se encontraban en el templo, justamente trayendo sus sacrificios al altar, los agarró infraganti, en el sentido de que los agarró sorpresivamente y envía a sus soldados, y lo horrible que sucede ahí es que los soldados romanos asesinan a estos hombres sobre el altar. ¿Qué le importaba a los romanos el altar del templo? Y lo más horroroso para los judíos es que fueron asesinados y su sangre fue derramada junto con la sangre derramada de los sacrificios. Algo inconcebible y terrible, blasfemo evento en la mente de los judíos. Este incidente entonces provoca la pregunta acerca de los hombres. ¿Por qué ellos, sin duda, estos judíos estaban haciendo la pregunta? ¿Por qué aquí se hallan en el templo adorando a Dios, confesando sus pecados, trayendo sacrificios? En la mente de estos algunos, sin duda la pregunta era, ¿cómo es posible que algo tan trágico le sucediera a personas que por lo menos superficialmente estaban haciendo algo bueno? Así como la pregunta que muchos hacen hoy, ¿por qué las malas cosas suceden a personas buenas? Y en el versículo 2 el Señor contesta la intención detrás de la pregunta. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Jesús cuestiona entonces la teología convencional de los judíos. ¿Pensáis que esto sucedió porque ellos eran peores que otros? En otras palabras, ¿realmente eran malas personas, pecadores, y por eso fueron juzgados por Dios? El pensamiento común y popular era que Dios castiga a las personas y entra en juicio con ellos por sus pecados. Y es cierto que Dios de vez en cuando trae juicio sobre ciertos individuos por razón de su pecado. Ustedes recuerdan cuando Herodes proclama su propio día allá en Hechos y Dios lo entra en juicio con él y es eliminado ese mismo día por su vanidad, su orgullo. También tenemos otra ocasión en Hechos capítulo 5 donde una pareja, Ananías y Zafira, ustedes recuerdan, son inmediatamente aniquilados o juzgados por Dios. Dios los quita la vida de ellos por haber blasfemado contra el Espíritu Santo. Hay ocasiones cuando Dios juzga a individuos y les quita la vida por causa de su rebelión, por causa de su pecado. Lo vemos también en el capítulo 11 de 1 Corintios, donde Dios se lleva a algunos prematuramente a su presencia por su pecado y no haber juzgado, examinado su participación en la cena del Señor con cuidado. Pero aquí estamos hablando o considerando situaciones cuando la muerte es colectiva. Es una catástrofe, viene sobre muchos. ¿Qué está pasando? ¿Es esto indicación del juicio de Dios sobre tales? Existen otros juicios que podríamos llamarles automáticos o consecuencias de abusos, ¿no es cierto? Que Dios de alguna manera implanta
sobre personas que causan cierta o hacen cierta transgresión o pecado. Por ejemplo, si tú abusas del alcohol y si vives como un borracho, existe algo que es una consecuencia, casi un juicio inmediato sobre eso. Podríamos llamarle esclerosis del hígado. Y algunos mueren por el abuso del alcohol. Si alguien ha vivido o vive en drogas, pagará las consecuencias de ese abuso, con una variedad de efectos físicos y en algunos casos la muerte. Si alguien, como los miembros de las pandillas, vive matando a otros, terminará también de la misma manera. El que vive por la espada muere. El que tiene una vida desenfrenada sexual va a pagar las consecuencias con enfermedad venérea o lo que sea, y posiblemente va a morir de ello. Estas son ilustraciones de consecuencias de hábitos y vidas pecaminosas que traen como resultado juicios correspondientes, por decirlo así. Pero no toda calamidad es el resultado del juicio directo de Dios sobre el pecado. Muchos mueren en guerras, catástrofes, accidentes, y son personas inocentes. Sus muertes no tienen ninguna conexión con algún hecho o acción pecaminosa. Regresando a la mención que hice de Spurgeon. Spurgeon, después de este accidente de trenes, va al lugar y observa lo que estaba pasando y se conmueve, y este predicador, al ver lo que estaba, a lo cual estaba siendo testigo, dice lo siguiente: cuando miraba estos cuerpos masacrados entre fierros retorcidos, mis ojos estaban llenos de lágrimas. Y no me exalté en mi corazón, ni en ningún momento exclamé: Dios, te doy gracias que no soy como uno de estos. No. Ese no es el espíritu de Cristo. Este no es el espíritu de un cristiano. Podemos dar gracias a Dios, dice Spurgeon, que Él nos preserva la vida, pero lo único que podemos concluir es que por tu misericordia es que no somos consumidos. Tiene razón. La única explicación que tú y yo estamos con vida y otros mueren, digamos, alrededor nuestro, es por la misericordia, pura misericordia de Dios. Todos merecemos la muerte. Dios es misericordioso y nos permite vivir un día más. Algunos leen el Antiguo Testamento y ven las narraciones del Antiguo Testamento y se hacen la pregunta: ¿qué clase de Dios es ese que mata a tantas personas inocentes, mujeres, niños, en guerras, pestilencias? ¿Qué clase de Dios es este que hace y permite tales cosas? Bueno, esas preguntas que hoy se hacen. Esta es la pregunta equivocada, ¿saben? La pregunta es: ¿por qué es que Dios permite que alguien viva cuando todo lo que merecemos es la muerte? Sabemos que Dios es justo y santo y que la paga del pecado es muerte. El alma que pecare morirá. El hecho que nos levantemos cada mañana y el Señor nos permite respirar una vez más es una demostración de su misericordia en nuestra vida. No es que lo merecemos. Todos merecemos la muerte instantánea desde el momento que pecamos. Pero es por su paciencia, por su misericordia, como dijo Spurgeon, que no somos consumidos. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Es su paciencia que nos debe llevar al arrepentimiento. La razón que gozamos sus bendiciones diarias es por su gracia común a todos. Él hace salir el sol sobre malos y buenos, llover sobre justos e injustos. Es la misericordia de Dios que tiene la intención de movernos al arrepentimiento. Nos da oportunidades. Esta es la razón por la que Dios permite que los pecadores vivan. Es por su misericordia, porque Él no desea que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. El punto es que nadie debe concluir que es mejor que otros porque no muere y otros sí. Ese es el punto. Y eso es lo que Jesús está enseñando. En el caso de los galileos que murieron en el templo de esa manera, ¿fueron ellos peor que otros? Jesús categóricamente dice al final del al comienzo del versículo 3, os digo que no.
Os digo que no. Esos galileos no eran peores que el resto de sus compatriotas, así como los que mueren en un accidente no son peores que aquellos que no mueren. El punto es que Dios es misericordioso y paciente y da la vida y oportunidad a la gente para que se arrepienta. Vamos al segundo ejemplo antes de entrar a la segunda parte del versículo 3 y también la segunda parte del versículo 5. La tragedia de la torre de Siloé. En el contexto de esta discusión sobre los galileos que murieron masacrados en el templo, Jesús trae otra ilustración, que por supuesto todo el mundo lo sabía. Nos dice el versículo 4, ¿o pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores o más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? El Señor otra vez confronta esta idea popular que si las personas mueren de una manera inesperada, repentina, era indicación del juicio de Dios, porque eran peores que los demás. Estos 18 que murieron aplastados ese día bajo los escombros de esa torre, eran más deudores, dice Jesús, que los demás hombres de Jerusalén. En otras palabras, eran peores que el resto de los judíos en toda la ciudad de Jerusalén, por eso murieron. Aquí el Señor está hablando de judíos en la ciudad de Jerusalén, que tenían en general una reputación de ser socialmente más sofisticados que los galileos. Tal vez un judío de este estilo podría pensar, bueno, los galileos al fin y al cabo son gente burda, gente sin educación, Pero los judíos de Jerusalén, estos sí realmente eran dignos de considerarse como hombres piadosos. El punto es que aquí 18 personas mueren de repente. ¿Por qué? No existe ninguna indicación en el pasaje que nos da razón de que haya habido pecado en sus vidas, o inmoralidad o transgresión, nada de eso. De repente la torre se desmorona y los aplasta. Esta torre era una de esas torres que erigían los romanos, construidas adjuntos a un acueducto. Los romanos eran conocidos por sus excelentes acueductos. Ustedes recuerdan, y aún aquellos que hemos viajado a Europa podemos observar algunos de ellos todavía ahí, y en algunos casos todavía se usan. Pilato posiblemente había decidido construir un acueducto aquí en Siloé, al sur de la ciudad de Jerusalén. También mencionado, por supuesto, en Juan capítulo 9, versículos 7 y 11, donde había un estanque. Ustedes recuerdan el estanque de Siloé. Aparentemente, durante la construcción de este acueducto, una de las torres erigidas para proteger este proyecto se derrumbó y mató a 18 personas. No sabemos quiénes eran, si eran obreros en la construcción o simplemente personas que pasaban por ahí en ese momento. No sabemos. El punto es que 18 murieron. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Eran ellos peores que los demás para sufrir tal fin? ¿Eran ellos más culpables que otros? Y Jesús dice categóricamente en el versículo 5, os digo que no. Otra vez. Ni los galileos que murieron en el templo, ni estos 18 desafortunados eran peores que el resto de la gente. Os digo que no, dice Jesús. Lo cual nos lleva al tercer punto en nuestra discusión. La calamidad del templo, la calamidad de la torre de Siloé y ahora la verdadera calamidad. Esta es la verdadera tragedia. Y esta es la lección que debemos aprender. Y esta es la respuesta que Jesús da a ambas situaciones, en el versículo 3 y en el versículo 5. Os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis de igual manera o igualmente. No quiere decir que iban a perecer de la misma manera, sino que iban a perecer, punto final. ¿A qué se refiere el Señor? ¿Qué quiso decir? La calamidad verdadera no es que la gente muera en un trágico accidente, ya sea en el templo, siendo asesinados por los soldados de Pilato, o bajo los escombros de esta torre, o pensando en nuestros días en este terremoto de Haití.
o en un avionazo que se estrella contra un edificio, se estrella contra una montaña, o un ataque terrorista como el que experimentamos allá en el 9/11, o en una explosión donde a diario se observan en Irak, en Pakistán, Afganistán, donde esta gente con explosivos se suicidan haciendo detonar esos explosivos y cientos de personas mueren. La verdadera calamidad no es eso. La verdadera calamidad es que si tú no te arrepientes, dice Jesús, cuando la muerte venga, todos sabemos que vendrá, pero si no te arrepientes antes de ese momento, tú perecerás eternamente en el juicio de Dios. Ese es el contexto del pasaje. Hebreos 9:27 nos dice, así está decretado que los hombres mueran una vez y después ¿qué? El juicio. Por supuesto, todos vamos a morir. Y después de la muerte viene ¿qué? El juicio. Esto nos debe traer sobriedad. A la luz de lo que vemos y a la luz de lo que el Señor nos enseña aquí. La verdadera tragedia en la experiencia de un ser humano es llegar a la muerte sin haber sido reconciliado con su juez, Dios. Y por lo tanto, lo que le espera ahora es un juicio eterno, condenación eterna. Ese es el tema del contexto. El versículo 58 del capítulo anterior dice Jesús, mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te eche en la cárcel, que es un símbolo de lo que Dios va a hacer con aquellos que no se arrepienten, cuando lleguen a ese momento de enfrentarse a Dios sin haberse arrepentido. El juez ante quien todos tendremos que dar cuenta o cuentas es Dios. Y esa es la verdadera tragedia, llegar a ese momento sin haberse reconciliado con Dios por medio del arrepentimiento, que es justamente lo que Jesús enseña. Si no os arrepentís, acuérdense que todo este pasaje es un pasaje evangelístico. Si no os arrepentís, vosotros también pereceréis eternamente, así como los que murieron repentinamente lo hicieron. Tenemos que dar por sentado que los que perecieron en estos dos ejemplos no conocían a Dios ni se habían arrepentido porque Jesús dijo que perecieron. Llegaron repentinamente al juez sin haberse arrepentido y perecieron en el juicio eterno de Dios. Jesús no está entonces enfatizando la muerte física porque al fin y al cabo, ¿saben qué? A todos nos viene, todos vamos a experimentar la muerte física. Jesús no está hablando de muerte física, Él está hablando de muerte espiritual y muerte eterna. Todos vamos en camino a esa muerte, de eso no hay duda. El punto es que debemos estar preparados antes de llegar a ese momento para enfrentarnos al juez. La gente vive como si van a vivir para siempre, no les importa, y viven tal vez en estos momentos donde experimentamos y vemos tragedias como la que acabamos de ver en nuestros televisores esta semana. Tal vez la gente se detiene a pensar un poquito, pero es justamente parte del propósito de Dios en permitir que esto suceda, hacernos pensar a los que quedamos vivos. Piensen, estos ya no tienen oportunidad, se acabó. Claro, si eran creyentes cuando el Señor se los llevó, están en la presencia de Él, pero la gran mayoría de los que murieron, se les acabó la oportunidad. En una noche, sin haber esperado nada, de repente pasan a la eternidad, se tienen que enfrentar al juez y se acabó. Se acabó. La muerte llegó a los galileos, allá en el templo, llegó a los que perecieron bajo la torre de Siloé, pero no eran peores que los demás, dice Jesús. Ellos perecieron, otros aún estaban vivos. Lo que sucede es que mientras vivamos, Dios nos está dando oportunidad de arrepentirnos. Y saben que muchos de los judíos que escucharon a Jesús decir estas palabras experimentaron la destrucción de Jerusalén más tarde.
Y eso es lo que Jesús les dice a los judíos que le escuchaban. Entre tanto que vivís, si no os arrepentís, también pereceréis, como los que ya no tienen oportunidad. Y esto era difícil para los judíos de entender. Ellos se creían los elegidos de Dios, el pueblo de Dios, los favorecidos de Dios. Y hablar de arrepentimiento les causaba cierta repulsión. Pero es lo que Jesús dice: a menos que os arrepintáis, pereceréis de la misma manera. Jesús llama al arrepentimiento antes de que sea muy tarde. Y es lo que Jesús nos está enseñando a nosotros aquí. Ahora, cuando hablamos de arrepentimiento, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de sentirnos mal acerca de nosotros mismos? No. El arrepentimiento bíblico incluye dos realidades. En primer lugar, el arrepentimiento es un cambio de manera de pensar acerca de mi pecado. La mayoría de la gente piensa que ellos no son tan malos como los demás, ¿no es cierto? Todos hemos escuchado a personas hablar y contarnos y decir algo: bueno, yo espero ir al cielo. Porque al fin y al cabo, si Dios pone en la balanza mis buenas obras comparadas con mis malas obras, tengo muchas más buenas obras que malas obras, por lo tanto la balanza se inclina en esa dirección y Dios me tiene que aceptar en base a todas las cosas buenas que hice. Qué actitud tan absurda, qué actitud tan terrible, pero tan popular y tan común. Pensar que Dios nos acepta en base a méritos personales. Sin embargo, la Biblia claramente nos enseña que todos hemos pecado. De tal manera que nadie merece entrar al cielo. Por cuanto todos pecaron, dice Pablo, y están destituidos, ¿qué? De la gloria de Dios. Están destituidos del cielo. Todos estamos en esa condición. Todos estamos obligados a obedecer la ley moral de Dios, pero nadie lo logra. Dios demanda perfección o nada, ¿no es cierto? ¿Y quién es perfecto? Nadie. Por lo tanto, nadie puede entrar por sí mismo, basado en sus méritos o virtudes. Todos somos deudores. Todos somos dignos de muerte espiritual. Y si alguien piensa que es lo suficientemente bueno para que Dios le acepte, escuche lo que Dios mismo dice. En Gálatas 3:10 dice el apóstol Pablo: porque todos los que son de las obras de la ley, o en otras palabras, los que dependen en las obras de la ley, están bajo maldición. ¿Por qué? Porque escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El veredicto de Dios es: maldito seas si no cumples todas las obras de la ley. ¿Y quién las cumple? Entonces, todos están bajo maldición. Y noten lo que Santiago nos dice, Santiago 2:10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, alguno pensará: bueno, yo guardo la ley y la guardo lo mejor que puedo y casi toda. Cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto, dice Santiago, se ha hecho culpable de todos. Qué situación trágica de la persona que piensa que va a ser aceptada delante de Dios en base a sus méritos, porque no hay nadie que tenga méritos suficientes para ser aceptados por Dios. Dios nos considera bajo maldición. Entonces, lo primero que un pecador debe hacer, si se va a arrepentir genuinamente, es reconocer su condición y verse como Dios le ve: deudor, culpable y digno de muerte eterna. Jesús dijo de los galileos: ¿eran estos más deudores que los demás? ¿Eran los 18 más deudores que los demás? No, todos somos igualmente deudores. Ese es el punto. Todos somos dignos de muerte, muerte física y muerte eterna. Nadie se puede salvar por sí mismo. Entonces, el arrepentimiento bíblico implica que el pecador está de acuerdo con Dios en cuanto al diagnóstico divino
que él, el pecador, es merecedor de condenación eterna y por lo tanto necesita salvación, necesita un Salvador. Eso es lo primero en el arrepentimiento bíblico, pero hay un segundo aspecto. El arrepentimiento verdadero es reconocer que Jesucristo es el único Salvador. No hay muchos caminos a Dios. Hay un solo camino a Dios. Y por supuesto el arrepentimiento en el Nuevo Testamento siempre incluye fe en el Señor Jesucristo. Señores, ¿qué haré para ser salvo? Pablo le responde al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque no hay otro camino. Eres pecador, eres culpable, 100% delante de Dios, no te puedes salvar a ti mismo, hay un Salvador. Y ese es Cristo el Señor. Pedro, dirigiéndose a los líderes de Israel, ya estamos en el capítulo 4 de Hechos, después de que Jesús fue alzado a la gloria, nos dice ahí el capítulo 4, versículo 11 y 12, este Jesús, dice Pedro, es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero ha venido a ser la piedra angular. Y el versículo 12, categóricamente dice Pedro, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, por el cual podamos ser salvos. Entonces, cuando el Nuevo Testamento habla de arrepentimiento, está hablando primero de un cambio de pensamiento, un cambio de mente acerca de mi pecado, que me separa de Dios, me hace culpable delante de Dios. Implica que reconozco que soy incapaz de salvarme a mí mismo a menos de que Dios me salve. Y en segundo lugar, reconocer de que hay una sola manera de ser salvo. Y es por medio de Jesucristo. El único mediador, dice Pablo, primera Timoteo 2:5, el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. De hecho, Lucas, al final de su evangelio, registra las palabras de Jesús en la Gran Comisión, descritas aquí en Lucas 24, 46 y 47. Leemos que el evangelista dice, estas son las palabras de Jesús, y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre, noten esto, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El arrepentimiento implica un cambio de mente en cuanto a mi pecado y el arrepentimiento verdadero incluye fe en Jesucristo, en su nombre, para el perdón de pecados. Por eso Jesús dijo, miren, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis de igual manera. Necesitamos arrepentirnos antes de enfrentarnos al Dios, al juez del universo, a Dios. Y eso, como dije, no es sentirme mal porque cometí errores. Todos cometemos errores. Nadie es perfecto. Errare humanum est, dice el latín. Errar es humano. No. El arrepentimiento es mucho más que eso. Es reconocer que mi pecado, cualquier pecado, me separa de Dios y por lo tanto me hace digno de muerte eterna. Y por lo tanto necesito salvación. Y el único que puede salvarme es Jesucristo. Por lo tanto pongo mi fe en Él, quien me puede dar salvación. Y en su nombre tengo perdón de pecados. Si Dios nos concede vida, esto es demostración de su paciencia y misericordia. Y esto es lo que Dios está concediendo a millones. Hoy, aún en Haití, de todos los que murieron, hay muchos más que todavía viven. Y eso es un medio que Dios utiliza de su misericordia para llamarles su atención. Estos no fueron peores que ustedes, los que murieron. Pero os digo que si no os arrepentís,
vosotros también pereceréis. Obviamente no está hablando de perecer físicamente, porque todos pereceremos físicamente, está hablando de perecer eterna y espiritualmente. Hoy en día, Dios tiene a su pueblo ahí, tiene a misioneros ahí, tiene a gente que está haciendo un testimonio y testigo de que el Señor Jesucristo, y que en su nombre y solo en su nombre hay perdón de pecados. Debemos pedir por que el Señor utilice a estas personas, a estos creyentes, como medios de instrumentos de gracia en la vida de muchos que aún viven, sobre los cuales Dios tiene misericordia aún hoy. ¿Dónde estás tú hoy? Es la pregunta. ¿Cómo entendemos las calamidades? ¿Vienen a las personas que son malas? Jesucristo nos dice no. Pueden venir a cualquier persona y todos somos malos. Y esa persona eres tú. La lección es obvia: antes de que la muerte venga, debes arrepentirte, o tú también perecerás. Vamos a orar. Señor, nos damos cuenta a través de esta instrucción de que la tragedia mayor en la vida de cualquier ser humano es llegar al día de la muerte sin haber sido reconciliado contigo. Y Padre, pedimos que tú nos des conciencia de esta realidad. Si hay personas en este lugar que aún no te conocen y que están escuchando este mensaje, Señor, que tú utilices tu palabra para tocar esos corazones. Que tú utilices aún las tragedias, la tragedia que hemos observado y visto y estamos todavía observando en estos días en esa nación de Haití, como medio de instrucción también. Pedimos, Padre, que nos hagas conscientes como pueblo tuyo de nuestra responsabilidad de sí ayudar físicamente a los damnificados. Pero, Señor, ayúdanos a darnos cuenta de la importancia incomparable de comunicar la verdad del Evangelio a aquellos que aún no te conocen. Padre, ayúdanos a ser conscientes de ello. Perdona, Padre, nuestras insensibilidades, nuestras superficialidades, nuestras tonteras a veces que nos preocupan cuando existen realidades tan importantes como el destino eterno. Padre, pedimos que nos hagas mejores hijos tuyos, que nos hagas más conscientes de quiénes somos y nuestra responsabilidad delante de ti. Te pedimos, Señor, que bendigas a tu pueblo aquí, bendigas a los hermanos en esta congregación, nos uses como medios de gracia y bendición, y, Señor, toca a las personas que aún no te conocen en medio nuestro. Llévanos con bien a nuestros hogares y alabando tu nombre, porque te conocemos y te alabamos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.